empezar, buenas tardes. La charla de hoy promete ser muy interesante. Tenemos aquí a dos componentes del grupo ornitológico orcense. Creo que Nacho Arizón es el presidente y el compañero Case, que su nombre no lo sé pronunciar bien, nos van a hablar de los buitres. Ellos pertenecen a esta asociación que se dedica al estudio y la divulgación de las aves, sí, de forma muy altruista, y realizan excursiones, ¿no? Sí, anillamientos, charlas y de todo tipo de estas cosas. Y el domingo vais a hacer una visita al muladar del Yacuto. Exactamente, entonces hoy van a hablarnos de los buitres. Sí, vamos a hablar de los buitres. Y se complementará la charla con la salida del domingo. Pues nada más eso. Empezar. Muy bien. Un pequeño recuerdo de ANSA. Muchísimas gracias. Os apago la luz para que se vea mejor. Bueno, primero, bienvenidos y muchas gracias por asistir. Como bien decía, yo soy Nacho Arizón y soy el presidente del Grupo Ornitológico Orcense. Tengo el honor de ser el actual presidente de la asociación naturalista más antigua de la provincia de Huesca. Nuestros comienzos como grupo de anillamiento se remontan al año 1978, aunque realmente como asociación nos inscribimos en 1984, que fue cuando organizamos el cuarto encuentro de anilladores de España. Entonces éramos unos críos, o sea, yo llevo en el grupo desde el 1983. Entonces, pues ya podéis imaginar, cuando organizamos el encuentro de anilladores yo tenía 16 años, pero bueno, otra cosa no tendremos, pero ganas de hacer cosas, desde luego, no nos han faltado. Bueno, como bien decía, una de las cosas que es lo que vamos a hablar hoy es de los buitres leonados, que aunque no nos lo creamos, están entrando en un declive peligroso, bastante peligroso. Aquí vais a ver, pues bueno, pues lo que vamos a ver en el muladar, con un poquito de suerte. Vais a ver un poco de comportamientos, algunas cosas que hacemos allí, que muchos ya los conocéis, no hace falta que os lo explique, pero bueno, para los más profanos. Bueno, he elegido esta foto porque es uno de los primeros buitres que recuperé yo personalmente hace unos cuantos años en Huesca. Pues son un ejemplar juvenil, ya se aprecia muy bien en el color del pico, el ojo y la gorguera, que son ejemplares juveniles desnutridos que acaban en la ciudad, pues sobre todo normalmente aparte de desnutrición, por deshidratación. Ya veréis, sobre todo lo veréis muy bien el domingo los que vengáis, el comportamiento, porque decimos que la mayoría de los juveniles emigran a África, porque aquí la jerarquía les impide acceder a la comida con más facilidad. Bueno, primero vamos a ver las especies. Tenemos la gran suerte de ser una de las pocas comunidades autónomas en la que se pueden observar sin dificultad los cuatro grandes buitres europeos: el buitre leonado, el buitre negro. El sábado pasado, o sea, hace 15 días lo vimos, precisamente puede que fuera porque este no se aprecia en la foto, pero viene marcado. Es un ejemplar que tenemos controlado, que viene con anilla de PVC. Los buitres negros cada vez son más frecuentes encontrarlos gracias a las reintroducciones que se llevan realizando desde hace unos cuantos años, sobre todo en Lérida, y aquí tenemos también ejemplares que vienen también de la Sierra de la Demanda. Ahora actualmente me parece que este año puede que hayan sido 17 o 18 pollos, que los últimos del año pasado que volaron de la zona de Lérida. Entonces cada vez es más habitual verlos, y de hecho el año pasado creo que hubo un intento de nidificación en la Sierra de Guara, que al final no se llevó a cabo, pero bueno, no fue efectivo, pero eso nos indica que la expansión es cada vez mayor y cada vez ha venido para quedarse, lo cual, pues bueno, la verdad que nos pone muy contentos. ¿Veis? Este fue uno de los primeros, si no recuerdo mal. Este venía también con un GPS que entonces se le cayó, lo tenían perdido, la verdad que lo tenían ya descontrolado, pero bueno, cada vez es más habitual. Ya veréis que si tenemos un poquito de suerte y lo vemos, ya veréis que es un poquito más grande y más poderoso que los leonados.
Lo que pasa que no se llega a imponer tanto como en otros muladares, porque normalmente vienen uno o dos como mucho, ¿eh? Entonces estamos hablando de un muladar en el cual hemos llegado a tener incluso, parece que fue en septiembre, por ahí, que es cuando ya están los pollos ya volanderos, hemos llegado a tener hasta 750 ejemplares en el muladar. Es pienso que es de las mayores concentraciones que se pueden ver en Europa, ¿eh? Porque los muladares normalmente no suelen concentrar tanta gente. Ya veréis que estamos situados en un punto estratégico en la punta del extremo de la Sierra de Guara, muy cerca de Gratal, muy cerca del Pico del Águila y de la Sierra de Caballera. Entonces es un punto de encuentro en el que lo que sí que notamos nosotros, que aunque los buitres, como os decía, están en declive, el número de ejemplares que nos visita no se nota tanta diferencia, porque recibimos buitres de muchos sitios, y de hecho el comportamiento, llevamos 10 años y se nota el comportamiento de los nuevos y de los habituales, se nota bastante. Este es el otro gran buitre europeo, el alimoche, que nos visita solo en verano, como sabéis, famoso por nuestro amigo Félix, que consiguió demostrar que la conducta de romper los huevos es una conducta innata, con un ejemplar que cogió en Monflorite, no sé si lo sabéis. El ejemplar, el famoso Gaspar, fue un nido que estuvo con Rafael Heredia y con Joaquín, el fundador del grupo. Estuvieron controlando uno de los nidos porque el alimoche, aunque ahora me parece que el descenso, los últimos números hablan de un descenso de casi el 75% de nidificantes en el Valle del Ebro, durante estos años en la provincia de Huesca era una barbaridad los que había, porque las granjas de pollo, sobre todo, en vez de enterrarlos, normalmente los tiraban. Entonces era habitual ver pues 200, 300 alimoches en algunos comederos, milanos reales, milanos negros. Entonces el cainismo que efectúan los pollos de alimoche, por la diferencia de días de crecimiento, normalmente el pollo que nace antes, que es más grande, si tienen comida suficiente, comerán los dos, pero si no, va a comer solo el grande. Incluso el grande puede llegar a matar al pequeño y comérselo. Es lo que se llama cainismo. Entonces aquí siempre salían los dos pollos. Por eso fue a recoger uno de ellos, recogió el más pequeño, que fue el famoso Gaspar, con el que lo crió sin tener contacto con ningún otro alimoche, y después lo soltó. Le pusieron los huevos falsos de avestruz, y él poco a poco, pues primero midiendo, que parece que medía palmos, de hecho lo hacen, porque hace poco estuvimos en el parque el de Calahorra, y se ve que el alimoche que tienen allí de cetrería, para hacer las demostraciones, hace lo mismo. Lo primero parece que lo está midiendo, parece que está midiendo la distancia, parece que está echándole el palmo, y la primera piedra falla y la segunda acierta. Entonces con eso demostró que es una conducta innata, sin estar en contacto con ningún otro alimoche. El Gaspar lo hizo, y de manera, luego ya fue repetitivo, o sea, grabó muchísimas tomas. Pues que sepáis que ese ejemplar se cogió en Monflorite. Y por último, por supuesto, la estrella de la fiesta, el quebrantahuesos. El único ave que se alimenta casi exclusivamente de huesos, y digo casi porque si se alimenta de huesos es porque se ha adaptado su fisonomía, ha adaptado su estómago y ha adaptado su forma de trabajar, porque este es el buitre, digamos, el que más miedo tiene. Con este se meten todos. Se mete el buitre leonado, se mete el cuervo, todos se meten con él. Como la comida no se la toca a nadie, a mí que me dejen estar. Yo vengo cuando estoy tranquilo y sin más. Quebrantahuesos o pluchihuesos o quebrahuesos en aragonés, por la famosa costumbre que tiene de llevarse los huesos con las patas, que es una característica que no tienen los buitres. Los buitres no tienen capacidad de agarrar nada con las manos, no tienen capacidad prensil, y sin embargo andan muchísimo. Los buitres, cuando en el muladar no hay vientos, se posan en la ladera y suben andando, y hay veces que entran por la puerta. Pero andan muchísimo, cara para arriba, cara para abajo no, pero cara para arriba. A muchos cazadores, cuando han dejado el jabalí muerto debajo del puesto para recogerlo después, cuando han llegado, ni flores. Bueno, pues
siempre se ha creído que el quebrantahuesos rompía los huesos para alimentarse de la médula, pero eso no es así. Rompe los huesos porque no le caben enteros, como se ve perfectamente en esta toma, ¿eh? Todo el hueso que le cabe entero dilatan la garganta, igual que si habéis visto los homormujos, por ejemplo, con las carpas, dilatan la garganta y se lo comen entero, y luego lo digieren. O sea, no rompen el hueso para extraer la médula. Otra cosa es que sus jugos gástricos aprovechen más la médula que el resto de los huesos, ¿eh? Pero se lo comen enteros, y cuando no le caben enteros es cuando los lleva al rompedero, ¿eh? Por eso se alimenta básicamente en los comederos artificiales del quebrantahuesos. Nosotros echamos de todo, pero los comederos de quebrantahuesos, por eso normalmente se les da sobre todo patas, ¿eh? Luego es muy característico también, veis la barba, buitre barbudo por esta barba, esta barbita que lleva aquí. Durante muchos años no se sabía para qué era esa barba. En la Fundación de Quebrantahuesos sabéis que alimenta, o sea, que rescata huevos, entre comillas, no viables, los decide quien sea, bueno, yo ahí no me meto, pero bueno, rescatan los huevos, los crían en incubadora y los crían con una maqueta. Las maquetas que hacen, porque los pollos que hacen, porque la maqueta también lleva barba, van a estirarle de la barba, a chupar mucho la barba, lo que nos lleva a pensar ¿para qué es la barba? Porque la mayoría o un porcentaje muy elevado de los ejemplares criados con maqueta, el índice de supervivencia es mucho más bajo que los ejemplares criados en cautividad con padres reproductores. ¿Por qué? Porque la barba le sirve para pasarle los anticuerpos a través de la saliva. Muy importante. Los ejemplares que se han criado sin estos anticuerpos tienen un índice de supervivencia bastante más bajo. Hay varios estudios, no está demostrado todavía, pero todos los estudios nos llevan a pensar eso. Buitre quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, buitre barbudo. La característica principal, esto es lo que vais a ver en el muladar, nada más llegar cuando vengáis, porque además los buitres tienen mucha memoria. Nosotros el primer día que fuimos al muladar, incluso el primer año, llevábamos la comida descubierta. Las primeras veces había que espantarlos para que volaran, vinieran, para que se empezaran a acostumbrar, hasta que ya enseguida tuvimos que dejar de hacerlo. ¿Ahora qué hacen? A partir del segundo o tercer año seguían el vehículo, porque lo conocen perfectamente, ¿eh? El vehículo lo conocen perfectamente. Y está la comida tapada, pero venían detrás del vehículo. Ahora no. Ahora, en cuanto ven el vehículo, los buitres que están yéndose hacia el llano, hacia la olla, en cuanto ven el vehículo, dan la vuelta y vuelven. Y ahora ya no siguen al vehículo, van directamente al comedero. Es más, al principio, cuando lleguemos a la explanada, cuando lo veréis, que está el observatorio, yo paro el Land Rover, nos reunimos en la explanada y vosotros bajaréis andando. Al principio, cuando bajabais al comedero, los buitres estaban todos volando y hasta que no os movía el Land Rover, los buitres no. Ahora no. Ahora, en cuanto ven que la gente baja, ellos ya empiezan a bajar. Ya el mogollón bajará cuando yo entre con el Land Rover. Pero, o sea, tienen muchísima memoria, muchísima memoria. De hecho, tenemos un ejemplar, que lo veréis luego, el abuelo, que está con una anilla de PVC, el 9N3, que de hecho un amigo nuestro hizo un libro incluso sobre él. Pues ese, durante los 7-8 primeros años, era siempre el primero, siempre el primero. Ese tenemos las fichas, sabemos la edad, porque lo atropellaron hace unos años, hace bastantes años, en Alerre, se llevó al centro de la Alfranca y se liberó por la zona y desde entonces es habitual. Bueno, pues ese siempre era el primero, que ahora ya va a cumplir 21 años, ahora ya no es tan joven. Pero ahora ya sabe que lo buscamos, que estamos pendientes de él, entonces ahora ya viene siempre el último y siempre por el mismo sitio, porque sabe que le guardamos comida. Es más, ahora con los años se está volviendo un poco borde, porque ahora ya como te ve al guante y no lleves comida, te pica el guante. Pero vamos, está muy pincho, ¿eh? El otro día también estuvo y está muy pincho. Bueno, lo que os quería explicar. Los buitres
como son animales tan pesados, necesitan de las corrientes térmicas. Por eso es lo del horario. Nosotros salimos de Huesca a las 10, llegamos ahí pues 10:30, 11 menos cuarto, para que ya hayan tenido el tiempo suficiente para que la tierra caliente, o sea, el sol caliente un poquito la tierra y tengan un poquito de corrientes térmicas, porque si fuéramos a las 8 de la mañana, pues esto sería para ellos mucho más complicado, sobre todo los días que no hace mucho calor o no hace viento. Entonces ellos necesitan las corrientes térmicas. Es por eso, porque si no sería un gasto de energía brutal, ¿eh? Entonces, los buitres, ¿qué hacen? Aparte de tener mucha memoria, tienen una vista privilegiada. Son capaces de localizar una oveja muerta, pues unos dicen 6 kilómetros, otros dicen 8 kilómetros, otros dicen 10 kilómetros. Bueno, tienen una vista privilegiada. Pero no solo localizan las presas, sino que localizan al resto de rapaces carroñeras más ligeras que no necesitan de las corrientes térmicas tanto como ellos. Caso del milano real, por ejemplo, el cuervo. ¿Por qué el cuervo tiene estos brillos? Es negro, pero no es negro brillante. Negro brillante para llamar la atención, porque estos van a ser los primeros que lleguen al cadáver, pero no tienen capacidad más que para comerse las partes blandas, los ojos, etc. Las urracas, con sus colores blanco, negro y con plumas con iridiscencias en la cola y en las alas. ¿Para qué? Lo mismo, para llamar la atención. Para llamar la atención. Los alimoches, blancos y negros. ¿Por qué? Por lo mismo. No tienen que pasar desapercibidos, sino todo lo contrario. Tienen que llamar la atención de los grandes carroñeros, que son los que con su pico potente van a abrir. Normalmente van a empezar por los agujeros naturales, pero son capaces de abrir un cadáver. Un jabalí, por ejemplo, normalmente si encontráis un jabalí muerto, pues normalmente habrán entrado por los agujeros naturales. Por lo mismo, tienen el cuello siempre solamente con este plumón, porque es lo que meten dentro del cadáver. Entonces, aquí se les ensucia menos y tienen menos posibilidad de coger infecciones. Si veis bueno, luego os explicaré la diferencia entre juveniles y adultos, que en esta foto se ve muy bien. Esto es una lucha por la supervivencia pura y dura. Si un día, por ejemplo, que se ha dado el caso, si un día, por ejemplo, en el Muladar ha nevado y casi no podemos llegar, pero bueno, al final llegamos. Pero claro, o ha nevado, está nevando, no hay viento y llegan a lo mejor 10 buitres. Echamos 8 montones. ¿Dónde irán los buitres? Al mismo montón. Todos, a reñir, a discutir entre ellos, pero todos al mismo montón. Eso es algo innato. Es por eso que os decía que, bueno, aquí se ve muy bien, ¿veis? Uy, joder, las patas, lo que tienen son unas uñas que nos pueden hacer daño con las uñas, pero nunca nos van a agarrar porque no tienen capacidad prensil. Eso es muy importante. Por lo mismo son tan buenos andando. Si veis las águilas reales en el suelo posadas, normalmente andan muy poco y muchas veces a saltos. Porque en el momento que una rapaz, un águila real, un gavilán, un azor, en el momento que cierra, hasta que no relaja, no la va a soltar. O sea, a Joaquín, que fue el fundador, bueno, es el fundador del grupo, yo recuerdo de crío verle un águila real con el dedo, con la uña de atrás, atravesarle la mano. Y entre todos no tuvimos narices de soltarla, hasta que no aflojó ella misma porque se relajó, no se la pudimos sacar. O sea, pero claro, lo que tienen es un pico ultra poderoso. Pero esto que veis aquí es por naturaleza, siempre. Tienen la jerarquía de los buitres, ¿cuál es? Pues la agresividad. El más agresivo, el que más hambre tiene, es más agresivo y el que primero come. Una vez que has comido, me baja la agresividad. Por eso los juveniles que no tienen experiencia, en el Muladar siempre se quedan los últimos, siempre los más alejados. ¿Qué hacen los juveniles? Pues lo que hacen es emigrar a África en un porcentaje bastante alto y suplen la falta de experiencia con el mayor tamaño sobre la mayoría de los buitres africanos. Luego normalmente al tercer, cuarto, no, normalmente quinto, sexto año vuelven,
no al mismo muladar, no necesariamente. Nosotros de hecho tenemos, este año pasado localizamos uno de ellos, le leímos la anilla metálica y ese es el más viejo que tenemos, más viejo todavía que el abuelo. Y ese me mandaron la ficha este año y está anillado en la Sierra de Aracena, en Huelva, en el año 97. Ese es el más viejo que tenemos. Para que ese es más difícil de llevar el control porque es una anilla metálica que tienes que leer, fotografiar, lo que sea, entonces es bastante más complicado. ¿Veis? Buche lleno. Este señor ya tiene comida por lo menos para 2 o 3 días. Y eso que veis la cabeza, venía de comer. Algún jabalí, algún corzo, esas marcas de la cabeza manchada de sangre nos indican que ya venía de fuera. El buche lleno, todo lo que pueda comer, para adentro, porque igual en una semana no como. Entonces tienen que aprovechar. Veis, es otro ejemplar juvenil. Si veis la diferencia, veis como hablábamos antes, el pico es completamente negro, el ojo muy oscuro, la gorguera también marrón y el plumaje en general es muy limpio. Tiene una cosa que veis aquí, esta anilla de PVC, es de color blanco. Está anillado en el Pirineo francés. Hay bastante más movimiento de buitres de lo que nos pensamos. Últimamente se han colocado también GPS y nos está demostrando que incluso hay veces que ejemplares de la Sierra de Guara, por ejemplo, se pueden ir 4 o 5 días a Extremadura, comer y volver. Y no pasa nada. Sí que es verdad que en época de dispersión, porque las parejas, no está muy claro, pero parece ser que las parejas también son bastante duraderas, pero cuando acaba la época de cría se separan, los machos van por su lado como las cigüeñas, los machos van por su lado y las hembras por otro. Y en ese momento sí que un ejemplar que normalmente esté en Guara, nos pasaba por ejemplo con el 9N3. El 9N3, los primeros años sabíamos que a partir de septiembre, una vez que los pollos estaban volanderos, desaparecía. Y no volvía hasta diciembre, que empezaba la época de cría. En esos meses, durante los 7 primeros años del muladar, desapareció. Ahora no, ahora ya no hace recorridos tan largos porque ya sabe que la comida la tiene segura, entonces ya se va, o sea, ya no se va. Esta foto os la pongo para que veáis, pues claro, los buitres tienen muy mala fama. Esto, claro, muchos les impresiona, pero al final esto, pues es que, como bien dice este hombre de Tierra Rapaz, de Calahorra, que esto no es los mundos de Disney. Es que a ti unos tienen que morir para que otros vivan. Y además el buitre no mata. El buitre lo que hace es limpiar el campo de animales muertos, de cadáveres. Con lo cual es vital. Es vital. Claro, si ahora después de decir eso a un crío o a alguien así un poco más le enseñas esta foto, pues la verdad es que da impresión, da impresión. Esta foto es de un compañero nuestro, Luis, en otro muladar que había muy bueno, muy cerquita de donde estamos nosotros, en Siblupo. Bueno, como os decía, esto es lo que vamos a ver solamente nada más llegar al muladar, todos flotando. En este caso esta foto no se aprecia, pero esto era un vídeo en el que es también una cosa muy curiosa. Cuando los vientos dominantes son del sur y muy fuertes, o sea, si son del norte, si son del cierzo del norte, tienen que venir en contra del viento, y como no pueden aterrizar porque el viento se lo impide, aterrizan como los aviones en vertical. O sea, se quedan flotando contra el viento encima del comedero y se posan en vertical. Y cuando sopla al revés, si vienen por el otro lado, entonces ya tienen que venir con mucha frenada porque si no se pasan de largo. Es muy curioso, pero se adaptan a la perfección. ¿Veis? Esto es lo que vais a ver en el muladar. El vehículo lo conocen a la perfección, a la perfección. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo de que, pues bueno, al final estos son animales salvajes. O sea, nosotros sí que estamos por el medio, a nosotros normalmente nos dejan una distancia de seguridad, menos momentos de más mogollón,
pero hay que tener en cuenta que son animales salvajes. O sea, de vez en cuando ha venido alguno, ay, que lo quiero tocar. Que no, ¿verdad? Esto no son gallinas ni pollos. También es verdad que una vez tuvimos alguien que vino que también, que esto es una vergüenza, que esto es una granja de pollos, que esto no sé qué. Dije, chico, no sé para qué has venido. Pero bueno, como el karma es el karma, ha sido la primera vez en 10 años que con 400 buitres encima se le han cagado a uno en la cabeza. El karma, el karma. Y encima tenía poco pelo, ¿eh? O sea que cuando se empezó a limpiar con el trapo parecía una bola de billar. Pero bueno, nos reímos un poco por lo menos. Ya no protesto más, ¿eh? Sí. ¿Veis? Este es nuestro compañero Luis. Esto es uno de los días fuertes. Entonces, nosotros echamos la comida desde el Land Rover, se amontonan, ellos, o sea, por eso os digo que es un comedero que intentamos que sea lo más natural posible. Nosotros echamos la comida, sí que la echamos repartida para que coman lo más posible, pero al final esto no deja de ser más que un aporte suplementario. Nosotros lo que no queremos es que vengan aquí en lugar de ir a buscarse la comida por ahí. O sea, nosotros echamos 400 kilos como mucho cada 15 días. Y estamos hablando de que a veces vienen 750. O sea que pues es un aporte suplementario, en el cual sí que aprovechamos para marcar unos ejemplares, tenemos marcados 54, 56, y luego pues vamos haciendo las lecturas de las anillas, que nos dan datos muy interesantes, no solo de longevidad. Bueno, veis, esta es otra foto la que veis. Este es el momento ya de relajación. Ya la comida se ha acabado, aquí están ya todos tranquilos. Si en ese momento yo doy un paso en falso y voy para atrás y hago un movimiento al que no están acostumbrados, en 3 o 4 segundos desaparecerán todos. Todos. O sea, son, aunque no lo parezca, aunque por estas fotos no lo parezca, son muy desconfiados. Mucho, mucho. Claro, también es verdad que en este caso Luis, o yo que estoy normalmente por el medio, pues si estás allí, pues lo más fácil es que de vez en cuando molestas y te llevas algún picotazo, pero para que te quites, no por otra cosa, ¿eh? Hasta ahora, desde luego, es una cosa que también de vez en cuando, según quién viene al muladar, sobre todo si es gente así un poco, pues antes de empezar a decir, oye, vamos a contarnos todos, así luego nos contamos a la salida a ver si falta alguno. Pero vamos, no ha faltado nunca ninguno, ¿eh? Eso también es verdad. Eso también es verdad. Una vez uno me preguntó, porque llevo las rodillas muy fastidiadas y llevo una prótesis en una de ellas. Y un día subí con la férula debajo del pantalón. Y entonces me dijo, ¿a ti no te pican? Digo, que ya tengo de madera. Digo, mira, me pican por eso. Pero bueno, no, ya veis que es un espectáculo impresionante, ¿eh? Verlos tan cerca, reñir, en fin, los sonidos... Es todo brutal, brutal, la verdad que brutal. Nosotros llevamos 10 años y no nos cansamos. O sea, y yo creo que no nos cansaremos nunca. ¿Veis? Aquí se ve muy bien la diferencia también que os decía antes de juveniles y adultos. ¿Veis? Este es un ejemplar típico que acaba de salir del nido y parece que le ha salido de la lavadora. Está limpico, todo perfecto. El pico, ¿veis? Muy oscuro, a diferencia con los ejemplares juveniles, o sea, adultos, que el pico, el iris se le pone amarillo, el pico se le blanquea, la gorguera a partir del 6º año, 7º año se le pone toda blanca y se le pone una cara de mala hostia ya que para qué. Pero estos ejemplares, que son los que solemos coger siempre en septiembre, octubre, noviembre, lo que os digo por la ciudad es muy fácil cogerlos. Lo que pasa que por lo mismo, a mí una vez me pasó que fui a coger uno en Huesca y tuve que apartar a una señora dándole galletas. Pues hombre, aquel estaba exhausto y aquel no hizo nada, pero yo recuerdo hace muchos años que al lado donde estaba el manicomio viejo hubo un hombre que quiso sacar uno de la carretera para que no lo atropellaran y le dieron 8 puntos aquí debajo del ojo, O sea, es muy peligroso. Muy peligroso, a ver, al que no los ha manejado nunca, claro. Porque tú siempre piensas en las garras, nunca piensas en el pico. Y la mayoría de las rapaces, sobre todo cuando estamos anillando,
el pico normalmente no tienes que hacer mucho caso porque normalmente no te pican, lo que tienes que hacer caso es a las garras. Si las cierran, pues es un problema, pero el pico normalmente no. Sin embargo, con el buitre es todo lo contrario. Las garras lo único que te puede hacer es arañarte, pero con el pico es ultra poderoso. ¿Veis la diferencia? Aquí se aprecia muy bien. Este sería un juvenil, este sería un subadulto. ¿Veis cómo el color del ojo ya le va cambiando? La gorguera también le va cambiando poco a poco, se le va poniendo el pico blanco, y este ya es con la cara mala hostia ya. Hay veces que se terminan desafiantes, es una pasada. Bueno, esta también, aquí se aprecia muy bien, esta foto es de aterrizaje, donde se aprecia muy bien porque la mayoría de los pájaros de los paseriformes hacen una muda completa una vez al año, pero estos no, estos empiezan a mudar a partir del segundo año y van cambiando plumas sueltas. Entonces los límites de muda y las distintas generaciones de plumas nos ayudan también a adaptarlos para el anillamiento. ¿Veis? Aquí también se aprecia bastante bien los diferentes colores de las plumas que van cambiando. O sea, normalmente un paseriforme empezaría a cambiar de aquí para aquí y de aquí para aquí. Y estos no, estos cambian dos plumas aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí, y así. Estas fotos son las típicas que vais a poder hacer en las entradas y salidas del muladar, que a mí es una de las partes que más me gustan. Las entradas cuando empiezan a aterrizar y a despegar, porque te pasan por encima de la cabeza. ¿Veis? Las anillas que colocamos son estas, o sea, una anilla metálica y una anilla de PVC. En este caso es azul con tijitos blancos, que son las anillas que estamos colocando en España. Este es el abuelo, 9N3, ¿veis? La anilla de PVC. Esta foto ya es vieja, pero todavía está muy pincho. Esta es amarilla porque las antiguas eran amarillas estas anillas, hasta que ya se acabaron los dígitos y entonces empezaron ya con anillas de las azules. Esta, por ejemplo, por eso os decía, esta es naranja con dígitos negros. Este es un buitre anillado en los Apeninos italianos. Este lo tuvimos allí una temporada y este no había manera de localizarlo, por la anilla de PVC no había manera de localizarlo. Total que como estuvo una temporada, un año por ahí, que vino siendo habitual, un día lo agarramos, le leímos la anilla y la tramitamos. Este es uno de los dos italianos que hemos tenido. Este, por ejemplo, ¿veis? 6L, anilla verde, este es portugués. También, normalmente estos portugueses son ejemplares juveniles que se cogen se capturan en Portugal en migración y a lo mejor aquí los coges a la vuelta. Y este, por ejemplo, es francés, este es uno de los franceses que hemos tenido. El otro día, por ejemplo, vino otro, ¿veis? Esta es blanca con dígitos negros. El otro día también vino uno, el que ha salido antes en la fotografía, que estábamos ahí viéndolo con el telescopio, y aún había unos ahí del pueblo, y digo, hostia, ha venido un buitre francés. Se quedaron los otros, y hostia, ¿qué pasa? ¿Que hablan de otra manera o qué? Joder, que te hemos visto la anilla. En la foto anterior, perdona, sí. Había uno marcado en la sala, sí, sí. Un taxi de Barcelona. Sí, estas nosotros no las ponemos porque a mí no me gustan porque son demasiado invasivas. Ahora casi se ponen cada vez menos en buitres. En Milano sí por ahí todavía sí, pero en buitres se ponen cada vez menos porque además las acaban perdiendo. Pero claro, es que para esto le tienes que pinchar, en fin, es para mi gusto demasiado invasiva. Demasiado invasiva. Claro, es más fácil de leer, pero para mi gusto personalmente demasiado invasiva. Ahora quedan muy poquitas, a nosotros nos llega a lo mejor una o dos, pero las demás es que las han ido perdiendo ya, poco a poco las van perdiendo. Las anillas de PVC es más difícil que las pierdan, pero las marcas alares normalmente las van perdiendo. Bueno, esto es una cosa que luego Case insistirá más, pero para que veáis, estos son censos que hacíamos nosotros en el mirador de la colonia de San Marcuello, para que veáis por qué os decía yo el declive de esta especie. Estamos hablando de los del año 2000, 2000 y pico, que fue cuando el número era más abundante, pero el declive es lento pero continuo. Lento pero continuo. Estamos pasando de 60 parejas
o sea, 60 pollos que salían al año a 20 escasos, ¿eh? Esto unido a las muertes, veis sin embargo en el muladar, veis que hay una bajada pero muy mínima, porque el número al final no, aquí fluctúa, sobre todo pues hay que tener en cuenta según qué meses, porque están incubando, están con pollos, a lo mejor las hembras se quedan, luego vienen los pollos volanderos, los días de mucho aire, de poco aire, entonces se pueden producir fluctuaciones de un día a otro, pero ya veis que la media es muy estable, pero es estable no porque haya menos buitres, sino porque vienen al muladar cada vez de más comederos más alejados, ¿eh? Esto es una denuncia que, bueno, algo que conseguimos después de muchos años, que fue esto es el vertedero de Fornillos, en el cual después de más de 20 años de denuncias hemos conseguido que modificaran 3 de las líneas que nos estaban causando, ya lo veis, una media de 25 muertos al año, ¿eh? Calculamos en 22 años unos 550 muertos. Bueno, pues después de mucho pelear, después de muchas historias, después de muchas movidas, hemos conseguido que por lo menos las líneas del vertedero de Fornillos se modificaran, ¿eh? Estamos hablando que según los datos de la Alfranca, el 37% creo el 37% de los buitres muertos este año o el año pasado son por electrocuciones y el 50 o el 55 por aerogeneradores, ¿eh? Y estamos hablando de unos números muy altos, ¿eh? Esto para que veáis, por ejemplo, veis la fecha, el 84, aquí ya estábamos denunciando muertes, en este caso en el estrecho Quinto, es otra línea que también se modificó, ¿eh? Pero bueno, es una lucha que llevamos desde casi los inicios del grupo, pero bueno, algo poco a poco estamos consiguiendo, muy poco a poco, pero el hecho de que suba cada vez más gente al muladar también es una cosa que nos ayuda, porque siempre decía, Félix Rodríguez de la Fuente decía que no se defiende lo que no se conoce. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente venga al muladar, que los conozca, que se le vaya el miedo, que el miedo a los ataques, el miedo a muchas cosas, que conozcan de verdad lo que pasa y sobre todo los problemas que estamos teniendo. ¿Veis? Aquí estamos hablando las poblaciones de las sierras exteriores. Hemos perdido casi el 50% en 20 años. Las muertes naturales, en la Alfranca, esto de muertes anuales ingresos de la Alfranca, estos datos son del 2021 creo que eran, ¿no? En el 22 bajó un poquito y en el 23 ha vuelto a subir. En el 23 han sido casi 900 y pico también, ¿eh? Las soluciones, pues bueno, ahora que se incidirá más en eso, pero es algo que tenemos que intentar evitar, porque siempre decimos que los buitres, pues eso, la historia es que parece que hay muchos, siempre no, esto no pasa nada, que hay muchos. Buitres no pasa nada, que hay muchos, pues no, ellos nos están diciendo que de eso nada hemos dado, ¿eh? Esta es una foto que hicimos también en una liberación en el Castillo de Monte Aragón hace muchos años, que casualmente pasaban por ahí, y les le dije, digo, oye, pues si queréis hacer una entrevista, dice, ¿a quién? Dice, a este, y ahí se puso y más pincho que para qué, parece que encima les estaba dando el discurso que... Pero bueno, este voló, voló. Bueno, este lo que pasa es que lo habíamos tenido unos cuantos días porque llegó con un golpe, aparte de deshidrato llegó con un golpe. Entonces este lo soltamos y voló bien, se posó encima de la torre del castillo y cuando nos íbamos vino detrás del coche. Con que lo tuvimos que agarrar otra vez y volver a soltar a otro lado y irnos corriendo por otra para que no nos viera. Y ya desde entonces ya sin problemas, ¿eh? Bueno, pues por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna pregunta o lo dejamos para después las preguntas, mejor. Sí. Mejor, ¿no? Mejor. Bueno, pues ahora Keis va a incidir un poco más precisamente en esto último que hemos hablado de la problemática, ¿eh?
Bueno, ahora que sabemos más o menos qué son los buitres y cuántos buitres hay, y los buitres siempre están aquí, la verdad es que los censos dicen otra cosa. Entonces, esta parte de la charla va sobre la historia de los buitres aquí en el Pirineo. A ver. Para abajo. Ahora. Yo pienso que para entender lo que está pasando ahora hay que conocer la historia de los buitres y de las rapaces. Ya sabemos que antes los rapaces todos eran malos, para toda la gente en Europa, todos eran malos. Ya se sabía antes que mataban a los animales, y los buitres eran lo mismo que los águilas, mataban a todos. O sea, había que defenderse contra las rapaces, buitres incluidos, matándolos con armas de fuego, con veneno y como sea. Hay un libro del 74 que es una tesis doctoral de un holandés que hizo un estudio sobre las rapaces en Europa. Y lo más importante que sale es que en 150 años ha desaparecido el 99% de los individuos, de las parejas de los individuos. No podemos imaginar lo que había antes de Napoleón. Napoleón era un momento clave porque durante las guerras de Napoleón se desarrollaron las armas. O sea, a partir de eso había muchas armas en Europa, muchas y modernas, y con eso se empezó la gran matanza de rapaces y de patos y de gansos, de grullas, de todo lo que se podía matar. El libro también dice que en España no era tan malo como en Europa, solo desapareció entre el 80 y 90% de las rapaces, que incluye los buitres. Ahora todo ha cambiado por completo. Ahora tenemos la Red Natura 2000, la Directiva de Aves, hay una obligación de cuidar de las aves y de los buitres también. En un informe que hicieron para la Unión Europea, pues cuentan algunas especies grandes, bonitos, ¿no?, de lo que ha pasado y dónde estamos ahora. En estos mapas, lo que es gris y rayado es la distribución del buitre leonado originalmente, de lo que se sepa. Y lo que son las manchas naranjas, aquí, 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 es donde cría ahora. O sea, se ve que todavía no ha recuperado toda el área de distribución. Estas poblaciones aquí, aquí, aquí y aquí son todas poblaciones a partir de reintroducciones de buitres de España, porque en España, si haces un cálculo del último censo de 2018, el 91% de la población de los buitres está en España y el 6% está en Huesca, o sea, en el Pirineo de Aragón. ¿Qué eso quiere decir? Que tanto España como Huesca tienen una parte importante de la población. Ya se considera, con el 2% de la población europea, ya se considera un área importante para esta especie. Si tienes el 2% de un ave acuático, en Gallo Canta o en la Sotonera o donde sea, ya necesitas ya de por hecho una especial protección. Sabemos que en España la protección legal de los buitres y de los rapaces vino a partir del año 66. Eso no quiere decir que ha tenido efecto enseguida, porque la población, la gente, necesitan meterse en la cabeza que esos buitres que han matado durante siglos ya no los puedes matar. Pero yo creo que poco a partir de principios de los años 70, ya no se mataba buitres aquí, o solo muy poco, y las colonias estaban protegidas, y a partir de este momento la población se ha podido recuperar, a partir de
principios, mediados de los años 70, que no es hace tanto. Y teníamos esta zona protegida para los buitres en Riglos desde entonces, yo creo que es desde entonces, por lo menos desde principios de los años 80. En Riglos se partió en dos, ahora está partido en dos, una zona que es esta para los escaladores y esta zona de aquí, y luego viene esta zona que es la Gran Colonia para los buitres. Ahí no se puede escalar. Eso ya lo hicieron en los años 70, mucho antes de la Red Natura 2000. El primer censo, para tener una idea de cuántos buitres hay, y había, el primer censo de buitres en España es del 79. Colaboré al grupo ornitológico sense también, salimos en este informe, esta Ardeola, y había 200 parejas, 250 parejas más o menos, en la provincia de Huesca, 250 parejas. Luego, cada 10 años han hecho un censo nacional. Si miras Aragón, esta estadística es Aragón. El 79, el 89, etcétera, cada 10 años. La gráfica que presentan, y todo esto va a la Unión Europea, ya lo sabéis, ¿no? Aragón tiene la obligación de cuidar a sus buitres, a la naturaleza y a ciertas especies en especial. Esto va a la Unión Europea y la Unión Europea ve que a largo plazo la población ha subido y luego es estable. ¿Ves? Estos son los números y estos puntos es la tendencia. Esto es en el 2018, o sea, la tendencia que se presenta para Aragón en el 2018 es favorable, aunque ves que los últimos 20 años es estable. El mismo informe, publicado por la SEO, también tiene un mapa donde pone en rojo las provincias que en 10 años han perdido población, y ahí también está Huesca. O sea, ya en este informe puedes ver que la situación no es tan favorable como se presenta. Ahora vamos a Riglos. No sé si conocéis el Mirador de los Buitres, desde Sasamarcuello, puedes subir en coche, por la pista, y llegas encima, llegas aquí y ves toda la colonia y puedes hacer un censo de la colonia. O sea, cada año, a finales de febrero, primeros días de marzo, a contar los nidos ocupados. Y en junio, los pollos, que ya son grandes y volanderos, y son tan grandes que ya se supone que ya no se pierden, sobreviven. Un huevo se puede perder, un huevo que explosiona es más fácil perder, un pollo pequeño se puede perder con mal tiempo o no suficiente comida, pero un pollo grande sí. Entonces, lo que se ve en la estadística es que hay bastante diferencia de un año a otro, pero la tendencia a largo plazo es negativo, de más o menos 90 parejas que había aquí en el año 2000 a la mitad, menos de la mitad ahora, en 2024. Y el número de pollos pasa lo mismo, de unos 50 y algo, pasamos a menos de 20. Aquí tenemos de la misma colonia el éxito reproductor, o sea, el número de pollos que vuelan de los nidos que se han iniciado, y ves que esto también es negativo. No solo es que se pierde la población, también se va, este proceso se acelera, porque el número de pollos por nido también baja. Aquí el Salto de Roldán, que es una colonia mucho más pequeña, si conocéis Roldán y veis muchos buitres allí, sí, pero la mayoría de los buitres ahí no crían. La colonia es pequeña y hay muchos no nidificantes. Pero de los que nidifican ves lo mismo
la misma tendencia que en Riglos, y con los pollos también la misma tendencia que en Riglos. Y el éxito reproductor es más o menos estable, variable, pero estable. Luego tenemos censos desde el 2014 del vertedero de Huesca, de Fornillos, que está en pie de la sierra. Hay mucha variación, el número de buitres que asisten allí, pero la tendencia va de más de 200 a 100. O sea, en 10 años, la mitad, mientras la oferta de comida allí es estable. Siempre echan la misma comida allí, todos los días. Luego en el muladar de Tiacuto, donde vais el domingo, se da de comer, se lee las anillas, se explica lo que hacen los buitres allí, pero también se hace un censo. Curiosamente, este censo en 10 años es casi estable. La tendencia es diferente a las dos colonias y a ese comedero que es un vertedero que está en el Valle del Ebro. El vertedero está en el Valle del Ebro y a pocos kilómetros, pero a 1000 y pico metros de altitud, está este comedero. Está en otro sitio geográfico. Lo que pensamos nosotros es que aquí no hay una bajada de números, porque aquí vienen buitres del Alto Pirineo. No vienen al vertedero de Huesca, que es otra zona geográfica, pero sí que vienen a Tiacuto. Y si te das cuenta, ves lo que ha enseñado Nacho, ese grupo tan enorme que te viene de abajo y de los lados, pero también vienen individuos del Alto Pirineo, se ve. La pregunta es, ¿por qué esta bajada? ¿Por qué esta bajada? En el 2007 y 2008 había mucho movimiento porque cerraron los muladares, las colonias perdieron parejas y perdieron sobre todo pollos, nacieron mucho menos pollos en estos 2 años y si esto hubiera seguido, pues hubiera perdido la población. Lo que se ha hecho es crear muladares por parte del gobierno de Aragón, pero los buitres siguen comiendo sobre todo animales silvestres, lo que encuentran en el campo, o animales, cerdos ilegales que se echan ilegalmente. Pero nosotros pensamos que el problema no es la comida. No es la comida. Pensamos que tiene suficiente o casi suficiente comida, pero hay un problema de muertos no naturales. Sabemos de los postes eléctricos ya desde el año 84, cuando ya lo publicamos con el GEO en el periódico de Huesca. Había, lo ha enseñado Nacho, había en el vertedero, se cayeron 25 muertos al año. Esto es un problema. La población pierde individuos por postes y líneas eléctricas. También por atropellos y también puede que para otras cosas no naturales. Se soluciona en parte lo de Fornillos, que son 25 al año, que ya se solucionó después de 20 y pico años. Aquí ves que han puesto, este es uno de los postes con 2 muertos, pero esta línea está cambiado, ¿ves? Y estos 2 muertos son de esta línea, que se cambiaron un año más tarde. Luego tenemos muchas líneas como esta, que son pequeñas, que están por todo Aragón. A veces se muere a uno, alguna vez he encontrado a uno, pero claro, ¿quién sabe cuántos kilómetros, cientos y cientos y miles de kilómetros de líneas pequeños hay? Se mueren pocos, seguro, pero se mueren. Esto no vamos a solucionar, esto no vamos a solucionar.
Bueno, ya a estas alturas todos sabéis lo que dice la Alfranca. De repente hay un subidón en los números de ingresos, ahora hay casi 1000. Esta subida seguramente tiene que ver con el comportamiento de nosotros. Nosotros, la gente, traemos los muertos y los heridos a la Alfranca. Esto no puede ser que esta subida es de repente en un año o dos. Esto se han muerto siempre, seguramente. Y los eólicos ahora son los importantes, ¿eh? Hasta la mitad de los muertos que ingresan allí son de eólicos. Eso quiere decir que los eólicos son importantes. Luego hay un estudio, también es reciente, del año 2022, sobre las 5 villas. Ahí se van a poner varios parques eólicos nuevos. Estamos hablando de nuevos, que ahora que no están. En cuando lo ponen, es un cálculo que va a haber 1000 y pico muertos al año de buitres. Extra, lo que no hay ahora. Y los científicos hacen sus cálculos y dicen, es un mínimo de 350, un máximo de 2500, pero calcula que la media sería 1000 y pico, y vamos a tener estos parques y vamos a tener más parques. O sea, tenemos que calcular que aparte de lo que está pasando ahora, vamos a tener 2000 muertos más al año, dentro de nada, en una población que ahora son, bueno, 2000 parejas, más o menos. Ahí estamos hablando del Valle del Ebro, o sea, los buitres de la Sierra de Guara y de las sierras exteriores comen sobre todo en el Valle del Ebro, sobre todo. Pero ahí también comen los buitres de Navarra y también de la zona de Anzón y de Echo y de San Juan de la Peña, también comen ahí. También hay de Teruel que van al Valle del Ebro a comer. A ver. Hay más estudios, sabemos más. Hay pocos datos, hay pocos censos, lamentablemente, pero sabemos más cosas. Ha habido un estudio con 106 buitres con GPS a nivel de España y la mortalidad en el Valle del Ebro es claramente más alto. Y los científicos con eso ya dijeron, todo va a cambiar. No pensáis que la situación del buitre leonado en el Valle del Ebro va a quedar como está. Van a desaparecer. Vemos que hay una mortandad muy alta, mucho más alta que en otras zonas de España, y vemos que también tiene problemas de salud porque comen cerditos de las granjas, ilegal o no, da igual en este caso, y lleva todo tipo de antiinflamatorios, analgésicos, lo que sea. Ellos han estudiado las plumas y ya han visto que han perdido salud, son más vulnerables. También ves que comen aquí en los contenedores. Estos son los contenedores que han tenido que comprar todas las granjas. Ahí meten los cerdos muertos, los animales muertos, pero los buitres saben abrirlos, y también puede ser que los echan alrededor para que coman un poco y entonces tienes menos peso y pagas menos para recogerlo, ¿no? Y todo esto suma. O sea, a base de todos estos datos podemos decir que si ya hemos perdido la mitad en 20 años y van a venir más molinos, se soluciona algo de las líneas eléctricas, pero van a venir mucho más molinos. Si ahora perdemos la mitad en 20 años, ¿cuántos tendremos dentro de 10 o 15 años? ¿Cuántos vamos a tener? Sí, es que vamos a tener algunos. Y estamos hablando de todas las sierras exteriores y seguramente también la zona de San Juan de la Peña, Echo, Navarra
y posiblemente también de Teruel. Con datos, no así, hay pobres buitres. No me quejo de hay pobres buitres, no, con datos. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer algo, los molinos van a venir. Igual se paran algunos parques, pero los molinos van a venir. Eso, tomarlo por hecho. Se habla mucho de métodos de la división, de a ver qué se puede hacer, pero solo hay una cosa que funciona, y eso es poner gente debajo de los molinos que luego llaman con su móvil y que paran los molinos cuando hay buitres cerca o otras rapaces. Esta foto es de Tarifa. Tarifa, donde empezó todo eso de los molinos por el viento. ¿Ves? Aquí hay un coche y hay una persona, vigila este parque, llama y paran los molinos. Solo hay que ir a Tarifa para verlo. Luego, en las Islas Canarias han hecho lo mismo. Han parado molinos durante 6 meses por alimoche, que es una subespecie diferente allí. Y en los Países Bajos ya han hecho un modelo, un cálculo de los molinos que hay en el Mar del Norte, en el sur del Mar del Norte, está lleno de molinos. Hay mucha migración de paseriformes nocturna, en sobre todo octubre. Han hecho un modelo para predecir cuándo se puede esperar esta migración, y este otoño han empezado a parar los molinos. Durante 3 noches han parado los molinos. O sea, en Aragón puede ser una locura para pensar esto, pero no. Luego, si buscas en internet, a veces encuentras cosas. Hay un artículo también reciente, del 2022, de los molinos en Cádiz. O sea, llevan desde el 2008 con esta gente, con su móvil, 200 personas y pico, que llaman a un número, y entonces en algún sitio, puede que en Alemania, hacen un clic y paran esos molinos hasta que este hombre llama otra vez. ¿Esto funciona? Pues sí, esto es un estudio científico con los cálculos. Esto puede reducir hasta 92% la pérdida, 92%. O sea, eso es algo importante. Y eso cuesta dinero, sí, pero solo se han perdido el 0,5% de la producción de energía. Pagas 200 personas, pierdes una cantidad ridícula de energía. Eso es el coste. Eso es el coste. Solo eso. Yo pienso que esto es lo que se debería de hacer en Aragón. No mañana, pero ya se puede mirar por los ingresos de la Alfranca, ya se puede mirar cuáles son los parques eólicos donde más buitres mueren. Ahí se puede poner una persona y a raíz de eso empezar un estudio a ver si esto hasta qué punto funciona. No vas a parar los molinos siempre, los molinos. Los buitres no vuelan de noche, no vuelan pronto por la mañana, no vuelan tarde por la tarde, y estoy convencido de que con diferentes circunstancias climáticas, con más o menos viento, con cierzo, con térmicas en verano, no térmicas en invierno, ellos tienen rutas que tú puedes estudiar por dónde van las rutas, y entonces ya sabes más o menos por dónde deberías de parar los molinos o no. ¿Qué te van a decir? Te van a decir que no, que tenemos muchos sistemas, que los pintemos de negro. No. A ver, este estudio, como todos los estudios de verdad, hoy en día en revistas
Los autores declaran que no compiten por intereses económicos ni relaciones personales, o sea, por su trabajo, que pudieran haber influido en el trabajo prestado en este artículo. Si no pone esto, el estudio no vale. Pintarlos, poner cámaras, decir que automáticamente se para, eso no existe. Se lleva hablando 10 años, 15 años, eso no existe. Lo que debemos hacer es poner gente. Tenemos con el GEO y con la SEO, con Luis Tirado, tenemos una cita el 17 de mayo con dos biólogos. Nos gustaría haber hablado directamente con el director de Medio Ambiente, pero bueno, aquí hay algo en medio. Y vamos a proponer esto. Vamos a proponer otra manera de gestionar. Y vamos a decir que aún hay tiempo. Si los responsables no es el GEO, no es ANSA, no es la SEO. Aquí el responsable es el gobierno de Aragón, en primer lugar, que debe de cuidar de sus buitres. Lo dice la ley. Los buitres son muy valorados en Europa, no como aquí, que buitres hay muchos, bla, bla, bla. No. La gente viene aquí a ver buitres. Y el otro responsable es la compañía que explota estos parques. Ellos deberían de moverse, no nosotros. Nosotros somos interesados y tenemos información y aportamos ideas. Bueno, esto es lo que pensamos nosotros. No sé si vosotros tenéis ideas. Yo tengo una pregunta. Sí. Esos proyectos que se han establecido tanto en Andalucía y en Canarias, ¿cómo empezaron? Quiero decir, hay una ley, los propios autonomías han obligado a las empresas a... Matar a animales protegidos es prohibido. Si eso pasa, deberías ir al juzgado. Alguien tiene que ir al juzgado a hacer una denuncia. Pero para eso tienes que estar 100% seguro que este buitre o otra ave que se ha muerto en unos molinos, tienes que ir al juez y decir, mira, ha pasado ta cosa, aquí no hay ninguna duda. Entonces, denunciaron un parque por un alimoche. ¿Y qué dijo el juez? 60.000 euros de multa. Otro alimoche, 60.000 euros de multa. ¿Quién denunció? La Junta de Andalucía. Eso nos falta en Aragón. Protestar no sirve. Sirve decir, mira, tienes una ley, la directiva de aves, lo tienes traducido en ley en España, lo tienes traducido en ley en Aragón, no lo cumples. Mira. Y tienes que tener un juez que dice, oh, este chico tiene razón, o esta junta tiene razón. Y entonces las cosas se mueven con más facilidad. De hecho, es lo que pasó con la modificación de las líneas del Muladar. Ya. Que después de varias denuncias, hubo un año que hicimos otra denuncia más, junto con SEO y no sé si esta vez estaba también el Fondo Negro del Buitre, no. No, estaba, a ver, los de Fornillos, donde se murieron 25 al año, esto se sabía que había problemas en el 2002 por Ecologistas en Acción, que lo denunció. Pero no se movieron, nadie se movió, hasta que el GEO, con la SEO, se denunció a la Fiscalía de Medio Ambiente de Aragón. No pasó nada. Entonces, otro informe del GEO a la SEO, que tiene más medios que nosotros, que lo mandó otra vez al fiscal de Medio Ambiente de Aragón, y a las 2 semanas de repente Nacho recibe una llamada: hola, que soy el director de Medio Ambiente, quiero hablar con vosotros. Ajá. Esa lengua ellos lo entienden. Sí. Mira, yo no estoy nada de acuerdo
con extrapolar los datos del seguimiento de las colonias con el resto de Aragón, porque el Censo Nacional 2018 no dice que hay un descenso, mucho menos. Dice que tiende a la estabilidad. Un momento, voy a buscar. Si no recuerdo mal, el del Espera, 2018, que voy a buscar. Mira, me parece que hablaba de del censo del Sí. 17%. en vamos Aragón. primero a arreglos. El censo nacional es una vez cada 10 años. ¿Qué pasa entre esos 10 años? Entre el 89, el 99, entre el 99 y el 2009, no se sabe. Mira lo que pasó en arreglos. Aquí tienes el 99, ¿no? Con el censo. Suba aquí y luego baja. Aquí hay una bajada. Aquí hay un año sin datos. Pero ves, 2007, los pollos que salen. No, pero yo no les... No, espera. Y el 2009, 2008, ¿ves? Aquí hay una bajada que en los censos de cada 10 años no se ve. No se ve. Esto lo tenemos de, creo, 5 colonias y lo publicamos en una revista de... Yo no estoy hablando de esa colonia. No, pero voy a donde tú quieres ir. Voy a donde tú quieres ir. En primer lugar, la conclusión de los datos es, un censo cada 2 años, cada 10 años, no es suficiente para comprender qué está pasando con la población de los buitres. En general, hay que censar más veces. Y se puede discutir si quieres un censo nacional o un censo de Aragón cada año o cada 2 años o cada 5 años. Pero lo que se hace no es suficiente para ver lo que está pasando. Luego, lo que estamos hablando aquí, solo hablamos de los buitres que comen en el Valle del Ebro, que seguramente son todos los que crían en las sierras exteriores y una parte de los que crían más al norte en la zona de Echo y en Navarra. Estamos hablando de ellos. No estamos hablando de lo que cría en el Sobrarbe o el Ribagorza o ahí abajo en Teruel, porque no tenemos datos. No tenemos datos de eso. Como no tenemos datos, no lo sabemos. Solo lo sabemos de estos de aquí. Pero hay unos censos nacionales en los que se censa todo Aragón, o casi todo Aragón. Lo tenemos aquí. Sí, pero en esos censos ya la relación entre el 2008 y el 2018, ¿Dónde está? si no me equivoco, había un descenso en Aragón del 17% y en Huesca del 20%, del 2008 al 2018. No, esos datos no son así. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Esos datos no son así. No hay esos censos. Estos son los datos de Aragón. ¿Ves? Sala aquí. ¿Ves? Sala aquí. Estos son los datos a nivel de Aragón. Entonces, lo que ves aquí, el 89, el 99 y el 2009. Lo que ha pasado en las 5 colonias que contamos en las sierras exteriores es así. Ha ido así, así y así. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, pero el caso es que sigue habiendo más o menos las mismas parejas de buitres. No hay ningún descenso a largo plazo en los últimos censos nacionales. Ni siquiera hasta ese color rojo de la provincia de Huesca del lado derecho es engañoso, porque esos son 14 parejas menos que en 2008, con una cobertura del 80% del censo, no del 100%, con lo cual seguramente si se hubiera hecho el 100% del censo habría más parejas que en 2008. Eso es engañoso. Sin los censos, Don Nazar dice que los buitres están desapareciendo. ¿Por qué? Yo no estoy Porque tiene problemas de salud. ¿Qué va a pasar? Porque tiene una mortandad mucho más mayor en el Valle del Ebro que en otros sitios. No, pero si yo no os estoy diciendo lo que puede llegar a pasar con la mortalidad que hay en los parques eólicos. Eso es otra cosa. Yo estoy diciendo que no, hasta ahora no se ve ningún declive. Ese declive del que habláis no lo refleja el censo nacional. Es decir, una cosa es que en unas colonias en concreto hay un declive, que yo no lo niego. Si lo habéis censado, me parece es correcto, pero eso, extrapolarlo al resto de Aragón, no concuerda ni a la provincia de Huesca, no concuerda con lo que dice el censo nacional.
no lo extrapolamos al resto de Aragón. Estamos hablando de las sierras exteriores, que son los buitres, que van a comer sobre todo en el Valle del Ebro. Lo que pasa en el Sobrarbe o lo que pasa en el Ribagorza, ¿dónde están estos datos? ¿Dónde están estos datos? ¿Por qué? Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué el gobierno de Aragón no censa a sus buitres? No más que una vez cada 10 años. Eso no es verdad tampoco, porque el gobierno de Aragón censa a los buitres periódicamente. Y también hay datos de las sierras exteriores y los datos, lo que pasa es que no están publicados, esos datos no reflejan tampoco un declive de las sierras exteriores. Pues sería interesante poner estos datos que están aquí. Supongo que es información pública y que se podrá solicitar al gobierno de Aragón. Supongo que no habrá ningún problema en solicitarlo. Bueno, pues si vamos a hablar con los biólogos, hablaremos de este tema, supongo. Y ya de paso quería decir otra cosa más, porque habéis comentado que en los parques eólicos siempre han debido morir las mismas buitres. Y yo tampoco creo que eso sea cierto, porque cada vez hay más parques eólicos, nunca ha habido tantos parques eólicos como en los últimos años, y los parques eólicos de nueva construcción tienen seguimientos, cosa que antes, en los viejos no. No es una cuestión, no siempre han tenido por qué morir tantos buitres, hay más parques eólicos que nunca, hay más aerogeneradores que nunca, y además hay más gente que profesionalmente se dedica a buscar buitres. No quiere... Así que yo no creo que antes murieran más buitres, bueno, los mismos buitres que ahora. Es decir, la Franca refleja, creo yo, pero yo no sé, desde mi punto de vista, refleja que hay mayor número de aerogeneradores y mayor gente mirando. Pero bueno, esto es una cuestión... Sí, esto es una cuestión técnica que no lo sabemos realmente. Pero bueno, pero hay más parques eólicos. Hay más parques eólicos, hay más y hay más muertos gente mirando. eólicos. Es decir, eso, Sí, entonces, ese aumento no se debe solo a que haya más gente Sí. mirando, se debe a que también hay más parques eólicos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si más personas quieren hacer preguntas, porque si no monopolizamos la cuestión. Sí, ahí detrás. Sí, una cuestión menos científica. ¿Cómo es la técnica para atrapar un buitre, o bien para anillarlo, o bien para llevarlo a un centro? Como habéis comentado que hay muchos que acaban en ciudades que están enfermos. ¿Cómo es la técnica? Porque claro, anillar un pajarito es muy sencillo, pero Sí. un animal de estas características... Sí, sí. En el muladar de Tiacuto, el GMO es muy sencillo, no se coja grandes números de buitres, se da de comer a los buitres y de vez en cuando se coge uno así, se lo mete en una caja de eso que es para perros y ya está. No se, al principio estos animales no pero él no se entienden. refiere a los cuando se capturan, a ver, cuando los que están Sí. los que están heridos o los que están deshidratados, la mejor manera de cogerlo, a ver, es delicado, es un tema delicado, porque lo que se debe hacer es avisar o a los bomberos o a quien sea para que venga una PN o quien sea, alguien que esté acostumbrado a manejarlos y los coja. Si no, lo ideal es, si se puede echar una manta por encima, le echas una manta por encima y dejas al bicho tranquilo, sin luz y ya está, eso es lo ideal. O dejarlo tranquilo sin tocarlo, o como mucho echarle una manta por encima para que el animal esté tranquilo y no se agobie. Pues claro, pero lo ideal desde luego es llamar a una PN, llamar a los bomberos, llamar a la autoridad o a alguien que esté acostumbrado y que lo coja, porque si no es muy peligroso. Sí, pero yo lo decía por atreverme a No, pues, luego los técnicos, los experimentados, si te toca alguna vez, yo lo más recomendable es echarle, por ejemplo, una manta por encima, pero ya te digo, lo mejor es no tocarlos. Pero si al final no te queda más remedio, una manta por encima y movilizar el cuello para que no te pique y ya está, porque realmente las alas y las patas no te van a hacer nada, tienen mucha fuerza, pero es el pico el que te va a hacer mal. Entonces inmovilizas el cuello y ya está. En principio es más que suficiente, sobre todo cuando en esos casos están muy debilitados. Pero vamos, ya te digo, lo ideal es llamar a alguien que esté acostumbrado y si puede ser una PN mejor, porque ahí directamente irá ya además al centro de recuperación. Eso es lo ideal. O sea, una vez os pasa para quitarlo de la carretera o sitios así, pues si lo puedes empujar, simplemente arrastrarlo para sacarlo, suficiente, empujándolo y que salga de la carretera para evitar un atropello.
y si no, pues a lo mejor una manta, ¿eh? Pero es complicado, ¿eh? No es fácil, no es fácil. No es fácil porque lo que no te voy a decir que lo cojas, porque es que te la juegas, ¿eh? Sí, los buitres tienen mucha fuerza. Tienen mucha muscular. fuerza. Pero aparte de la fuerza, también las bacterias que tienen tanto en el pico como en las cesas También, pueden claro, causar se pueden picar, exactamente, asepticemia y se puede, claro, puede ser exacto. un problema mayor. Exacto. O Sobre sea, todo no un nomás es el un picotazo picotazo. de buitre es peligroso, ¿eh? Te puede generar muchos problemas. O sea, esas cosas hay que ir con mucho cuidado, porque dice las enfermedades que te puede transmitir. Si cogéis uno joven algún día, los piojos que llevan, que muchas veces te saltan, esos son inofensivos. A nosotros esos piojos no van a hacer nada, te duchas y ya está. Pero el picotazo te puede hacer, sí, te puede transmitir muchas cosas. Son peligrosos, ¿eh? Otras rapaces no, otras rapaces son mucho más fáciles de manejar. Los rapaces, porque si vas a coger una rapaz herida, pues o tiene una ala rota o ha chocado, entonces es mucho más fácil de inmovilizar. Pero normalmente lo que recomendamos es echar algo por encima, porque ya de momento les quitas la luz y se relajan. Por lo menos se dejan de estresar, ¿eh? Igual que cualquier pájaro pequeño que encontréis, pues lo normal es ponerlo en una caja, estar a oscuras y el bicho por lo menos se tranquiliza, ¿eh? Pero no es bueno la manía que tiene la gente, sobre todo con pollos, de llevárselos a casa, de darles de comer, de darles de beber, en fin. El otro día rescatamos un nido de azulones que había en un balcón y pues el hombre se había comprado un saco de pienso. Digo, pues hombre, pues no le hubiera comprado nada porque a que no lo ha tocado, no lo ha tocado, no. Le venía por las noches, o sea, por las noches se iba, venía por el día, incubaba y cuando salieron los pollos ya los soltamos y los echamos al estanque del parque. Y ya está, digo, pues es que es lo que hay que hacer, dejarla tranquila y ya está, y no meterte con ella. Pues con esto lo mismo. Es un tema delicado. Sí, más. Oye, estas noticias que aparecen de vez en cuando en la prensa de que los buitres atacan a personas, a vacas, No, Eso es todo. No está documentado. ¿Qué hay de eso? nada. No hay nada La gente documentado. dice que sí. Sí, la gente dice, pero no es así. No tenéis constancia ustedes de... Leyenda urbana. No hay pruebas. Hay constancia de que puedan atacar, o sea, atacar, de que vayan a, cuando esté una vaca pariendo, van a comerse la placenta, etcétera, etcétera, y que la puedan picotear y por eso sí. Pero lo que no me creo yo es que un toro limusín de 500 o 600 kilos, que vas con un cuchillo y no tiene narices de matarlo, y los buitres la han matado, se la han comido y le han dejado los huesos. Y tú vas con un cuchillo así de grande, te dan el cuchillo, tienes el toro ahí y no tienes narices ni de meter el cuchillo. Y los buitres se la han comido, la han matado y se la han comido. ¿Eso quién se lo cree eso? ¿Y a las personas? Es que creo que veía Eso lo No, a ver, a las personas Es que no es así, lo siento. Es que Una también cosa- hay... una cosa es la percepción. Una cosa es la percepción. Si tú vas como pasó hace unos años en Santa Cilia de Jaca, Sí. a una zona que encima coincidió que fue cerca de cuando la pandemia y por ahí. O sea, o cuando cerraron los muladares, luego los vuelven a abrir. Te vas a una zona donde hay un muladar, donde dan de comer los jueves. Tú no lo sabes y vas un jueves. Claro. Y de repente empiezan a bajar buitres. Aquella mujer se acojonó. Claro. Pero lo único que pasó es que tenía 200 buitres alrededor. Pero ni la atacaron, ni la encorrieron, ni se la comieron. Tampoco hubieran sacado mucho, ¿eh? O sea, Pero también por lo que dijiste al principio, el buitre no va a seres orgánicos vivos. Exacto. Va No, a a seres ver, orgánicos muertos. el buitre además es muy desconfiado. Tiene que estar muerto. El buitre es muy desconfiado. Entonces ya, ahí Entonces, está la respuesta. si hay una oveja muerta, Dice todo. los buitres porque dan vueltas alrededor de los cadáveres. Dan vueltas alrededor de los cadáveres, ven algo, llaman la atención de los demás y al final el primero que baja es el que más hambre tiene. Pero primero se aseguran. O sea, no bajan de cualquier manera, son muy desconfiados. Son muy desconfiados. Y de la misma manera, es igual que si vais a ver grullas, ¿vosotros habéis visto alguna vez que os pasen las grullas justo por encima? ¿A que no? A no ser que estéis escondidos en un escondite, en un hide, lo que sea, entonces sí. Pero si no, no. Porque las grullas no tienen eso... O sea, ellos saben que si te pasan por encima corren el riesgo de disparo. Con lo cual, ¿qué hacen? Si hay alguien, se desvían.
Pues esto es lo mismo, o sea, son muy desconfiados, mucho. Entonces, lo que pasa es que hay mucha leyenda urbana. Nosotros estuvimos este año en Andalucía y estábamos hablando con el tema de los meloncillos y a mí me han llegado a asegurar que los meloncillos atacaban en grupo, que los había visto, ¿eh? Uno se ponía en el suelo, otro se le subía encima y le mordía a la oveja y otro vigilaba. Venga, va. Es que lo que pasa es que es la percepción. O sea, los meloncillos, va la madre del meloncillo y luego los jovenachos detrás cogidos de la cola de la madre y así todo sucesivamente. ¿Eso qué es? Pues para las mentes de algunos es una serpiente peluda. Claro, es lo que han visto, ¿eh? Sí, Yo creo que uno de los problemas es que cuando salen estos bulos y luego alguien los desmiente, por ejemplo, cuando se llega alguna cosa de estas de lobos y demás que atacan las ovejas, cuando llegan a la persona responsable de certificar que eso es de lobo, descubre que es de perro, y eso no sale en las noticias. Claro. No, ya no interesa. Las noticias, lo otro. Ya no son los que nos salga, es que luego llega el consejero de turno y resulta que los veterinarios han dicho que es de perro y el consejero dice que no. Y se creen al consejero. Claro. Que a lo mejor es economista. Es que los veterinarios han equivocado. Digo, claro, y tú sabes más, ¿no? Tú que eres albañil sabes más que el veterinario. Claro. Esto es lo mismo que hace unos años hubo un vídeo que se hizo viral de un chaval, no me acuerdo de qué pueblo fue por la zona de Tauste creo que fue, que llegó y tenía todas las cabras muertas y los buitres ahí volando. Y se las habían matado los buitres. Pues no, señor. Se las habían comido, pero las mataron. Otra cosa completamente distinta, por lo menos en mi opinión, es lo que pasó hace muchos años en Loarre. Cuando cerraron los muladares, hubo una aglomeración de buitres encima de una paridera de las ovejas. Los buitres no atacaron a las ovejas, pero las ovejas se asustaron, se aplastaron y se las comieron. ¿Eso es un ataque de buitres? Realmente no. ¿Pero la muerte es producida por los buitres? Sí. ¿Deberían de indemnizar? Pues hombre, en mi opinión a lo mejor sí. A lo mejor sí, que la culpa tampoco es de los buitres, la culpa es que cerrar los muladares. Pero... Eso es la crisis de las vacas locas. Sí. Exacto. Se fue el antes y el después. Exacto. Cerraron los muladares por las vacas locas y de repente los buitres se encontraron sin comer, sin comida. Se posaron 200 o 300 buitres encima de una paridera, las ovejas estaban acostumbradas, las ovejas se amontonaron y se asfixiaron. Y luego los buitres se comieron las muertas. ¿Fue un ataque de buitres? No. ¿Fue un ataque provocado por los buitres? Sí. En aquella época sí que salieron muchas noticias de estas. Y dejaron de salir estas noticias porque al final se sabe que eso no es así. Al final, ¿habéis visto algún vídeo, ahora que va todo el mundo con teléfono móvil a todos los sitios, que todo el mundo lleva una cámara, todo el mundo graba? ¿Habéis visto algún vídeo donde realmente se demuestre que los buitres atacan y matan a un animal vivo? Yo no. Que yo no digo que no exista, yo digo que no lo he visto. O sea, yo a nadie le digo que no existe, yo digo que yo no lo he visto. O sea, que es que... Además, otra cosa, el buitre, su pico no está diseñado para atacar. Exacto. Está diseñado para deglutir y romper. Exacto. O sea, también es un poco de sentido común. Pues es lo que hablamos antes de las águilas reales. Las águilas reales están diseñadas para matar. ¿Por qué la uña posterior es tan fuerte? Porque con esa uña es la que rompe el cráneo de muchos mamíferos muy grandes, incluso lobos. Pues les puede atravesar el cráneo con la uña. Pues es que están diseñadas para eso. El buitre no está diseñado para eso. El buitre está diseñado para comer animales muertos. Y por eso la fisonomía del buitre, por eso tiene el cuello pelado, para introducir la cabeza por los agujeros naturales y comérselo por dentro. O sea, es que es así. Entonces, lo demás ya son, pues bueno, pues historias para no dormir. A ver, más cosas. Las térmicas, ¿a partir de qué época de año empiezan a funcionar para que los buitres empiecen? Durante todo el año las térmicas. Todo el año, pero poco en invierno y mucho en verano. Sí. Y los buitres necesitan muy poco por su forma, la forma que están construidos ellos. Y también vuelan si hay un pelín de viento, entonces ya utilizan este viento. Y si hay muchas serretas y montañetas pequeñas en el paisaje, bueno, si tienes aquí una montaña y viene aquí el viento, entonces el viento sube y va.
O sea que no necesariamente son térmicas. No necesariamente, no. Los días que hace mucho viento, casi no se ha hecho de día y ya están volando. Sí. O sea, a las 6:30 de la mañana casi no hay sol, ya están volando, cuando hace viento. Sí. Salen antes cuando hay viento. Si y no hay térmicas. si cogéis una pluma de buitre, por ejemplo, y una pluma de una rapaz nocturna de lechuza de búho, tú coges la pluma de buitre, la mueves así y hace mucho ruido. ¿Por qué hace mucho ruido? Porque luego te la miras el diseño de la pluma y miras las vibrisas y van unidas en cruz para que el viento no pase, para que los grandes planeadores utilicen el aire y flotar. Tú coges una rapaz nocturna, le pasas la mano y las vibrisas se separan. ¿Por qué? Porque la rapaz nocturna necesita que el aire circule a través de las plumas para ser silenciosa. Esa es la diferencia. Tú coges una pluma de búho real, haces así y no oyes absolutamente nada. Y sin embargo, estás en el muladar y pasa un buitre volando y lo oyes perfectamente. Fla, 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 fla. O sea, se oye perfectamente. Y es por eso, porque ellos necesitan que el aire los haga flotar, y las rapaces nocturnas por eso van emplumadas hasta las patas, para ser silenciosas, ultra silenciosas. Ellas no necesitan flotar. Y lo que necesitan es llegar sin que las escuchen. Ser silenciosas, porque además las rapaces nocturnas tienen muy buena vista, y las rapaces diurnas, y las rapaces nocturnas no. Las rapaces nocturnas, por la fisonomía de su cabeza, tienen un ángulo de visión mucho menor que las rapaces diurnas, por eso mueven tanto la cabeza, y cuando mueven la cabeza mucho que están así es porque tienen una visión bidimensional, no tridimensional. Y entonces están haciendo, con esos movimientos están haciendo, consiguiendo una imagen tridimensional. Porque ven muy bien de lejos, pero muy poco de cerca. En las nocturnas, E incluso hay algunas que cazan por oído, por sonidos. Porque los cárabos, por ejemplo, el cárabo uralense o el cárabo lapón, cuando van los ratones por debajo de la nieve, ellos no los ven. Y sin embargo los cazan. Se tiran y los pillan. Y es por el sonido que hacen cuando van andando por debajo de la nieve, por las madrigueras. Bueno, ¿más cosas de buitres? Sí, yo quería saber qué condiciones se tiene que dar para que un buitre vaya de Riglos hasta Extremadura y vuelva. Porque vamos... Corrientes y viento Sí, es que esto se ha visto con GPS. Sí, antes no se sabía. O sea, eso pasa, pero no es común. La mayoría de los buitres, la radio de acción que tiene en el Valle de Ebro es unos 60 kilómetros al día, más o menos. Que no es mucho, no van tan lejos. Pero hay algunos, que además que tienen pollos, que han ido a Extremadura y a los 4 o 5 días han regresado. Seguramente han utilizado estas térmicas y estos vientos favorables. Han comido mucho allí y han vuelto con mucha comida. Eso es la única explicación, ¿no? Las aves vuelan mucho más de lo que nos pensamos. Las migraciones nocturnas de fringílidos o de paseriformes son increíbles, increíbles, pero increíbles. Sí, hay mucho que no sabemos. Y lo primero, en el tema que nos ocupa hoy, lo primero es censar las colonias, o una parte de las colonias, todos los años, para saber qué está pasando. Eso no se hace. Seo BirdLife ya ha dicho al gobierno de Aragón hace como 10 años, yo creo que después de la última censo, que debería de hacer un plan de censo. O sea, escoger unos cuantos colonias y censarlos todos los años. Pero como buitres hay muchos y no tienen valor, aquí estamos. ¿Y cuántos comederos hay en Aragón? Oficialmente hay 55, calculo que la mitad no funciona, la mitad de la mitad funciona mal. ¿Lo digo bien? Sí, un resumen. Un resumen. Pero comen, los buitres comen. Comen por lo del GPS. Se sabe que bajan mucho en el Valle del Ebro, cerca de las granjas. Nosotros, como estamos mucho en el campo, pues cada año vemos en algún sitio buitres así con una granja. Pero claro, eso es una vez al año. Pero claro, el GPS también dice eso. Sí, se ven.
que se ven, vas a una granja, Sí. los tienes encima de la esto. Bueno, muchas veces se ven volando por aquí. No, no, por pero en la Zaragoza granja, mismo, Sí, encima sí, del sí. tejado parados Sí, sí. y Yo comiendo. creo que- Aunque no los ves, yo hablo de los perros comiendo. Yo. Pero si los ves posado en una granja, por algo será. Y normalmente, si pasas varias veces por esa granja, Sí. suele ser la misma granja. Y ya. Ahora mismo Claro. yo creo que en Aragón la mayoría de los muladores que funcionan son pues el carnicero del pueblo, el no sé qué, Sí. el voluntario, el no sé cuánto, la mayoría. Ahora también hay algunos para aprovechamiento fotográfico también, muchos. Yo no tampoco estoy en contra de ello, pero bueno, pero funcionan. Pero la mayoría son por voluntarios, la mayoría. Y los estudios que hay dicen de que cada vez la comida que comen es de peor calidad. Porque cada vez hay más mierda que damos a los cerdos y a las vacas. Y no olvides que en la India, en 3 o 4 años, desaparecieron un 98% ¿Qué medicación de le los saquen? No sé exactamente. Es un Sí, antiinflamatorio. antiinflamatorios, ese tipo de cosas, para que no les pase nada. El voltaren. Voltaren, ese tipo de cosas. Pero todos los días, toda la vida. ¿Sí? Entonces, el aporte que hacéis en los muladares les ayuda a sobrevivir, pero no es indispensable para eso. Ellos sobreviven sin tener ese aporte que les va muy bien. Sí, depende cómo lo calculáis. Ya. También puedes decir, a ver, es un aporte, es un extra, y este extra da de comer a un número de parejas extra. ¿Ah? También puedes decir, mira, en Fornillos murieron 25 buitres al año. Nosotros, ¿a cuántos buitres damos de comer al año? 25, pues, ¿de qué estamos haciendo? Y luego con los molinos, ¿qué estamos haciendo? No, pero que quiero decir que sí que el aporte es importante, pero que no es indispensable para que ellos puedan sobrevivir. No, Para que pueda sobrevivir la población. La población. La general. población, sí. Sí. Hicimos un cálculo Que en el parece 2000. mentira que ellos encuentren, ahora que ya está prohibido echar los animales muertos y demás sin control, que parece Sí. difícil Los que puedan cazadores. encontrar. A partir de octubre, los cazadores. Y luego las vacas en verano en el Alto Pirineo. Los sarios, los corzos, que hace 30 años casi no había. Ellos encuentran donde nosotros no lo vemos. Sí. Bueno, son las 9:15 casi, lo vamos a dejar aquí. Sí, muy bien. Habéis sido muy amables y muy enriquecedora la explicación. Así que...